De hecho, hoy estuvimos jugando, un ratito antes, estuvimos jugando con Martín y con Luciana. Bueno, vamos a leer el texto de hoy, allí en Hechos capítulo 8. El texto que vamos a estar viendo es desde el versículo 26 hasta el versículo 40, ¿sí? Pero primero vamos a leer el versículo 4, que un poco pone en el contexto todo lo que venía hablando hasta ese momento, ¿sí? Cuando la iglesia eh, de alguna manera se expande a través de una persecución, ¿sí? Dice allí, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y ahora vamos al versículo 26, donde dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta ahí nomás. Allí, bueno, ahí está Pau entrando. ¿Sí? Le damos ingreso. Eh, yo no sé si ustedes pudieron prestar atención a la canción que puso ahí Marcos. La canción decía, alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y dice, y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Esa es la experiencia de todo hijo de Dios. Un día alguien obedeció a la voz de Dios, obedeció a la palabra de Dios y nos anunció el Evangelio. Quizás alguien en una reunión, alguien
en la calle, por medio de un folleto, alguien en alguna actividad especial, alguno quizás cercano a nosotros, aún nuestros padres, pero alguien nos habló. Podrían haber quedado callados, pero abrieron sus bocas. Aquí vemos un ejemplo, el ejemplo de Felipe, ¿sí? Él se nos ve, se nos muestra como un ejemplo de alguien que está dispuesto a obedecer a Dios. Dice que se le presentó un ángel, después dice que el Espíritu Santo le indicó que se tenía que acercar al carro, pero allí vemos a un hombre que se nos dice que era un etíope, no se nos dice su nombre, pero sí se nos dice su posición y lo que él hacía, ¿sí? Ahí se nos dice que era un versículo 27, dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Bien, esto nos ubica en un contexto geográfico, pero también nos ubica en una realidad totalmente diferente a la nuestra, ¿no es cierto? Ahí era un hombre que era un eunuco, ¿sí? Yo no sé si ustedes saben lo que es eso, pero es una persona que está castrada, ¿sí? No sabemos si esta persona era de nacimiento así o si fue de más grande, pero estos eunucos generalmente estaban a cargo del cuidado del harén de alguien muy importante, ¿sí? No por nada, esta persona era una persona que era castrada, ¿sí? Y este hombre estaba allí y se había dirigido hasta eh, Jerusalén. Y se nos dice que él fue a adorar. Ahora, también se nos dice otra cosa acerca de este etíope, que era funcionario de Candace, reina de los etíopes. No se sabe mucho acerca de esta reina, pero se nos da a entender que él estaba sobre todos sus tesoros. Es decir, que era una persona que era muy responsable, quizás una persona que había llegado hasta ganar esa reputación a tal punto de estar a cargo del tesoro de la reina. Pero esta persona había ido a adorar a Dios. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio, en el capítulo 23, se nos dice que una persona, por ejemplo, que había estado, que era un eunuco, no podía entrar en el templo de Dios, ¿sí? Entonces, la manera que él tenía de adorar a Dios era una manera lejana, ¿sí? Era como que él se acercaba a Dios, pero hasta ahí nomás. No podía llegar y estar más cerca. Este hombre, al tener este grado de poder, de autoridad sobre los tesoros de la reina, también podía tener en sus manos la lectura, ¿sí? O un escrito del profeta Isaías. Se nos dice que él estaba leyendo ahí en Isaías 53 y qué hermoso pasaje, ¿no es cierto? Nos hace pensar en Cristo directamente. Este pasaje habla acerca de Cristo como de un siervo que sufre como una oveja, ¿sí? Va en silencio al matadero. Y eso hace mención a Cristo, ¿sí? Y allí eh, Felipe responde a la ordenanza de Dios, se acerca a este hombre y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? La respuesta también es otra pregunta, es, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Pero dice el texto, allí en versículo 37, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús.
Esta expresión, comenzando desde esta escritura, nos hace ver que Felipe estaba respondiendo al deseo mismo de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros vamos allí en Juan capítulo 17, el Señor Jesús ora diciendo, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mi palabra, por mí, en mí, perdón, por la palabra de ellos. Y cuando nosotros empezábamos allí en Hechos capítulo 1, Felipe está respondiendo al mandato de Cristo, allí en 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Felipe obedeció la voz de Dios y como les decía, fue de una manera sobrenatural, ¿sí? Porque es a través de un ángel y es a través de el Espíritu Santo que le habla directamente, le dice acércate y júntate a ese carro. Y Felipe responde, pero yo quisiera que nos pongamos por un momento en el corazón y en la mente de este hombre, el etíope. Este hombre ya tenía una posición de poder, de autoridad eh, frente a los suyos, frente a su pueblo, a su reinado. Él era una persona muy responsable, pero generalmente aquellos que eran eunucos era porque había sido desde nacimiento o por medio de la esclavitud, ¿sí? Y de esa manera es que los tomaban para el servicio. Pero notemos que este hombre, a pesar de que él eh, fue a Jerusalén para adorar a Dios, todavía no lo conocía. Y no sabemos lo que había en el corazón de este hombre. Quizás había mucho sufrimiento, quizás había muchas preguntas sin responder. De hecho, Felipe le va a responder la pregunta. Pero es interesante cómo este hombre cambia por completo. Y cuando él vuelve, ¿sí? Dice que, versículo 39, siguió gozoso su camino. Y cuando compartíamos la canción de recién, la canción hablaba acerca de alguien les hablará, ¿sí? Hace poquito, el tío de Luciana compartía una experiencia de un tío de ella, perdón, el tío de Luciana compartía una experiencia que él había vivido. eh, Él fue a un pueblo y en ese pueblo había un bar, ¿sí? Y entonces él tenía que ir y preparar todo para hablar en la plaza, ¿sí? O en un centro a la gente. La cuestión que fue, no fue nadie y bueno, dijo, nos volvemos, ¿sí? Él tenía todas las cosas en ese bar, que eran los únicos que lo habían recibido. Y entonces él le dijo, bueno, ya nos tenemos que ir porque al final no pudimos concretar ninguna reunión. Pero es interesante lo que le respondió el dueño del bar, porque él le dijo, pero acá estamos nosotros, predicanos a nosotros. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Hay muchas personas que están sufriendo y hay personas que están sufriendo cosas de las que nosotros no somos conscientes. Hace poquito, antes de ayer, eh, uno de los mejores amigos de uno de mis hermanos intentó suicidarse. Y uno lo conoce y no, ni siquiera se podría imaginar eso.
Era una persona muy alegre, de hecho, tiene, tiene su esposa, un hijo viene en camino, y él estaba intentando suicidarse. Fue llevado a un centro de atención y está en cuidado por medio de psicólogos y especialistas, ¿no? Pero uno a veces no se da cuenta cuánto sufrimiento hay en el corazón de una persona, cuánto vacío hay en una persona que quizás nos cruzamos por la calle, ¿sí? Pero tenemos que ser sensibles al mandato de Dios. Este etíope totalmente no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, ¿sí? Era una persona que vivía en otro país, pero allí estaba este hombre que se encuentra con un hombre que estuvo dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Estuvo dispuesto a hacer lo que Cristo les había mandado. El propósito por el cual vos y yo todavía seguimos aquí en este mundo. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Felipe no dudó porque Felipe tenía un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Cuando vamos a Romanos capítulo 1, versículo 12, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice, para el judío primeramente, y dice también 1:12, perdón, Romanos 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Felipe no era una persona que se iba a dejar llevar por su vergüenza. Él estaba plenamente convencido de cuál era el propósito de Dios para su vida. Y ese es el propósito de Dios para nosotros, es que anunciemos a Cristo. Y este hombre se fue totalmente transformado a tal punto que él no dudó en ningún momento de decir, yo me quiero bautizar y, y bautizame. Y le dijo, acá hay agua, ¿qué impide que me bautice? ¿Por qué? Porque su vida había sido transformada y no volvió de la misma manera, porque Felipe estuvo dispuesto a anunciarle el Evangelio de Cristo. Se nos dice que el texto que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Allí, claramente hablando acerca de Cristo, ¿no? Pero este etíope va a Jerusalén con el deseo de adorar a Dios y lo adora de una manera lejana, ¿sí? Ve a Dios como alguien distante, al que no puede alcanzar de ninguna manera. Y se encuentra con un hombre que estuvo dispuesto a obedecer a Dios, que le presentó a Cristo. Aquel que nos dice, el que a mí viene no le echo fuera. Y fue a Cristo, arrepentido, confiando en Cristo como el único y suficiente Salvador. Confió en Cristo como aquel que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su vida fue transformada. Y él vuelve a su país transformado. Y eso nos habla a nosotros como hijos de Dios en el hecho de que aquellos que eh, conocen a Cristo, ¿sí? Ya pertenecen a la familia de Dios. Dice ahí en
en Primera de Corintios capítulo 12 que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ¿sí? Porque dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este hombre ya pertenecía a la familia de Dios. Ya Dios no estaba lejos, ya él le pertenecía a Dios. Ya él no necesitaba ir hasta un lugar físico para adorar a Dios. Ya su vida había sido transformada y la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo ya estaba en su vida, ¿sí? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser más sensibles a aquellas personas con las que nos rodeamos. No importa si es que solamente en este tiempo estás por internet o en mi caso en el trabajo, pero tenemos que ser más sensibles a aquellas personas que no conocen a Cristo, porque no sabemos lo que hay en su corazón, no sabemos su historia, pero sí hay algo que sabemos, es que nosotros tenemos un mensaje que nadie en el mundo les puede dar, un mensaje de esperanza. Allí en Efesios capítulo 12 nos dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero ahora tenemos a Dios, tenemos a Cristo y tenemos esperanza. Y es la experiencia del etíope. Y es la experiencia también de Felipe, que un día conoció a Cristo. No nos callemos. Cuando tengamos la oportunidad, hablemos a otros de Cristo. Y esto es algo que es muy notorio en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, fue el anuncio de todo lo que iba a venir después. Y esta persecución, este momento de angustia para muchos, significó para la Iglesia de Cristo como una bomba expansiva que llevó el Evangelio a todos lados. De la misma manera nosotros deberíamos responder a la palabra de Dios. Él nos manda, obedezcamos, ¿sí? Obedezcamos. Porque un día alguien no tuvo vergüenza de hablarnos a nosotros. Miren, antes de conocer a Cristo, me reía. No me vengan a hablar de eso. Jamás me imaginaba abrir la palabra de Dios. Jamás me hubiera imaginado estar eh, compartiendo la palabra de Dios. Pero un día alguien no tuvo vergüenza y confió en Dios, confió en Cristo, confió en su palabra. Y de una manera quizás simple me habló de Cristo, ¿sí? Y todo cambió. Pensemos en aquellas personas que están cerca nuestro y no dudemos en anunciarles el Evangelio, ¿sí? Esta persona volvió con gozo, ¿sí? ¿Saben cuántas personas hay en el mundo? Personas que quizás ves todos los días, pero no saben lo que es el gozo de Cristo en sus vidas. Nunca pudieron tener una luz de esperanza en sus vidas, porque no conocen a Dios. Esa es nuestra responsabilidad, anunciarles a Cristo. Quisiera que oremos. Señor, te damos las gracias porque nos muestras a través de tu palabra cómo tu Evangelio, cómo tu Espíritu Santo tiene poder para transformar la vida de una persona, pero también tiene el poder para que otra persona te obedezca y haga lo que tú le mandas.
Señor, muchas veces dudamos, muchas veces nos avergonzamos. Perdónanos y danos la pasión, danos también la valentía. Obra por medio de tu palabra y del Espíritu Santo. Danos la confianza de esperar en ti, de anunciar a Cristo. Señor, ayúdanos a mostrar no solamente en nuestras vidas, sino también con nuestras palabras que te amamos. Hablarles a aquellas personas que conocemos y quizás a quienes no conocemos. Ayúdanos, Señor, para que tú sigas salvando vidas, para que tú sigas resucitando muertos, para que tú pases de muerte a vida a aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y, Señor, obra en nosotros. Ayúdanos a comprender que tenemos un tesoro que tenemos que llevar a este mundo, un mundo que está perdido, un mundo que está sin esperanza. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias, Agustín. Pensaba en cuántas oportunidades se nos pasan, ¿no? De por ahí de dar testimonio. Y este hombre con un milagro fue trasladado, ¿no? Dios le dio la posibilidad de hablarle a una persona. Pero ¿cuánto vale el gozo de una persona, ¿no? Uno de los que están perdidos ahora sufriendo, si nosotros les habláramos podríamos cambiar toda esa tristeza en gozo, ¿no? Si ellos creyeran en Cristo. Ojalá podamos no aprovechar más, porque Dios siempre nos da oportunidades, solo que por ahí como que estamos distraídos o muy metidos en nuestras cosas y nos olvidamos que tenemos que dar testimonio. Bueno, ¿alguno quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere comentar algo? Siempre tenemos un tiempo ahí para hacer preguntas, respuestas. Si no, tenemos algunas cositas para contarles. Pero bueno,